Este es un aporte. Hola, este es un aporte para el espacio de formación de promotores sociosanitarios. Y bueno, estamos en este caso Malena Damián, que es licenciada en Educación Física, una profe que tiene 30 años menos que yo, y yo que soy profesor de Educación Física cuando todavía el ISEF no había entrado a la universidad. Entonces estamos viendo, digamos, acá quizás una gran evolución de lo que pueden ser los conceptos en cuanto a educación física. El tema de la educación física es una construcción que va variando con el tiempo. Si nosotros pensamos que en el correr de los tiempos no es una propuesta nueva, no es una propuesta, digamos, reciente, pero tampoco tiene mucho más de 200 años. Entonces, está en total evolución los conceptos que entran dentro del campo de la educación física. Nosotros, en mi caso, digo, ser del siglo pasado, haber sido recibido en 1980, implica muchos cambios en la concepción de educación física y de lo que puede hacer la educación física. En 1980, cuando me recibo, digo, la educación física tenía un corte más originario, diría yo, que era el corte militar, en donde teníamos que aprender formaciones, trotes, carreras, abdominales, fuerza, resistencia, digamos, cosas que hacen a la dimensión un poco del origen militar que tiene la educación física. En uno de ellos antes estaba toda la ortopedia que fue formando los inicios de lo que podría aproximarse a la educación física. Y después, como muchos profesores hacemos lo que hacíamos en el liceo, ¿no? En mi caso, en mi liceo no se hacía mucho deporte, pero se hacía deporte, y también está todo ese atravesamiento del deporte como una propuesta que surge naturalmente, entre comillas, cuando yo entro al ISEF. Pero estaban esas dimensiones de formación eh, un poco que venían de una formación un poco más militar, pero no de ahora, de tiempos, y por otro lado una formación mucho más basada en lo biológico, digamos, porque a veces después vamos a hablar de la dimensión, de otras dimensiones que puede tener la educación física. El tema de, nosotros hablamos ahora de actividad física, prácticas corporales. O sea, sí lo aprendimos del hermano Brasil, un continente prácticamente al lado de nosotros, donde hay mucha investigación en educación física, y se pone estas dos palabras, prácticas corporales, actividad física, para decir que hay cosas que son de la familia pero no son iguales. En el tema de lo que pueden hacer, también aportar lo que pueden comprender todos quienes están en este curso de animadores socioculturales, y es que todos y todas pueden leer lo que está pasando y dialogar con las personas desde una perspectiva yo diría, de las prácticas corporales. El tema de la actividad física es un tema complicado porque refiere a asuntos biomédicos. O sea, el tema actividad física es un término nuevo que nace por allá por el 76 en la Organización Mundial de la Salud, y se pone como muy en boga el tema de la actividad física. O sea, es un poco una receta para tratar algunas cosas, y en realidad las prácticas corporales son cosas que quizás todos los que están acá han hecho más. La cultura de andar en bicicleta, por ejemplo, es una cultura, es una práctica. La cultura de jugar a la pelota es una práctica, la cultura de jugar a la pelota. Y puede ser incluida en el campo de la salud, pienso. Ya jugar al fútbol es otra cosa.
Ya participar en un equipo profesional de fútbol es otra cosa. Pero todos pueden ver a la gente jugar a la pelota, o todos pueden ver a la gente andar en bicicleta, o todos pueden ver a la gente caminando, o todos pueden ver a los niños, a los jóvenes jugando en movimiento, y también pueden ver a las personas sentadas y charlando. Digo esto porque es una práctica corporal también, sentarse. Este, Hay, por ejemplo, estudios de otras culturas en donde el poco movimiento produce efectos sobre estas que se llaman las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? O sea, no es en sí necesariamente el movimiento, sino a veces digamos, el salir del movimiento permanente y ponerse en un sitio de serenidad, de observación, de tranquilidad, el que produce una cultura, que produce una cultura. Con respecto a esto, y ya dando el paso a Malena, quiero decir que, claro, hay un libro de actividad física publicado por Irene Provayen y Hillman, que son dos docentes que escriben por allá por el 90, pero también hay un libro que escribe una profesora que invitamos mucho que se llama El mito de la actividad física. Entonces allí es donde hay una tensión que estamos transitando en este tiempo entre lo que es esas dos palabras. Una actividad física que es quizás un tipo de práctica corporal que puede ser más biomédico en el sentido de que tiene que ver con la circulación de la sangre, tiene que ver con la respiración, tiene que ver con supuestamente quemar calorías, y todo un asunto de una cultura que hay que tener para andar en bicicleta, para andar a caballo, ahora que estamos en la semana de la Semana Criolla, pero que también van a llegar personas a caballo en el día de hoy que estamos grabando al Palacio Legislativo. Es una cultura, o sea, las prácticas son culturales, tienen memoria, tienen historia, tienen un marco que las contiene, tienen una vida que las rodea, una memoria, unos asuntos que producen en las personas, y cuando las hacen colectivamente, ese hacer colectivo también es parte de esa cultura que las impulsa, como jugar a la pelota en la esquina, en las diferentes formas de manejar una esfera, ¿no? Bueno, yo la dejo planteada por acá, que son las cosas que a mí me asombraron desde el 80 que me recibí hasta ahora, dentro de lo que se va manejando dentro del ISEF, ¿no? Y que pienso que son aportes para todas y todos. Buenísimo. Yo puedo retomar, puedo seguir ahí donde dejaste, Rubén, y no te vayas. Así la vamos conversando. Me presento primero, que era otra de las cosas que habíamos dicho. Yo soy Malena Damián, soy docente del Instituto Superior de Educación Física, de la UDELAR. Trabajo en el Departamento de Salud. Y bueno, y estamos actualmente como pensando, investigando y trabajando en extensión y en enseñanza sobre este vínculo entre la educación física y la salud. Analizándolo desde esta perspectiva, Rubén ha formado parte del equipo y tiene una trayectoria que nos permite decir, bueno, todo esto que también le estaba diciendo recién, ¿no? De poder hacer como reconocer también el carácter de proceso que viene teniendo como el análisis de este vínculo entre la educación física y la salud, y en eso todas las modificaciones y los cambios de paradigma y las nuevas posibilidades que también se van abriendo a partir de la incorporación de marcos teóricos. Entonces me parece bueno, que esto que trae a Rubén y esa trayectoria también es como bien importante para ir entendiendo como algunas cosas en relación a nuestro campo. Con Rubén además formamos parte del mismo equipo de trabajo en ISEF durante mucho tiempo, entonces nos ha también encontrado la enseñanza y eso. Y bueno, en relación a esto, entonces, de repente ahí como retomando por donde venía Rubén, hay algunos otros nudos que también me parece que se abren a esto que él decía, ¿no? O sea, estamos hablando entonces de distintas perspectivas para pensar este vínculo, educación física y salud. Nosotros entendemos que pensar desde la actividad física
implica además un punto de vista que también es, o sea, él planteaba esto, ¿no? Actividad física, prácticas corporales, y lo que hay ahí también son, bueno, objetos, vamos a decir, de estudio o puntos de partida diferentes, ¿no? Como epistemológicamente hablando, digo, él decía, la actividad física va a estar trabajando como sobre el organismo, y nosotros venimos como pensando las prácticas en salud, de una manera que no reduzca lo humano estrictamente a lo biológico, ¿no? Sino que también pueda estar como contemplando otros elementos que también son importantes para pensar las prácticas en salud. Y ahí es donde entra el concepto de prácticas corporales, y ahí es donde entra la posibilidad de pensar el cuerpo y no el organismo, para pensar la salud, para pensar también el tema que ustedes están proponiendo hoy, esta cuestión de las enfermedades crónicas no transmisibles. De repente ahí se nos abren como otros nudos y otras preguntas posibles. ¿Tá? Y esto me parece importante entenderlo, porque es como decir, bueno, ¿qué otras posibilidades tengo para pensar esta cuestión? ¿No? Que no implica no reconocer lo que ya esté elaborado o lo que sí pueda decirse desde un aspecto más biológico, pero bueno, entendemos que ahí se abren otras cuestiones. Una de las principales, para empezar a decir algo sobre esto, es, bueno, la perspectiva de la actividad física, que está como muy centrada y anclada en esto que decía recién, de la cuestión del organismo, eh, nos pone en una situación que nosotros entendemos que es riesgosa y que tenemos que tener en cuenta para nuestras prácticas en salud. Y es la cuestión de la homogenización, ¿no? Decir, bueno, hay una construcción del organismo como universal, ¿no? Como, bueno, todos los organismos responden de una determinada manera, se establecen como parámetros para todo esto, ¿no? Y para establecer qué es lo sano y qué es lo que no. Pero nosotros estamos diciendo, bueno, está bien, tenemos ciertos aportes que vienen como construyendo en este sentido, de pensar al organismo y sus distintas respuestas en situaciones determinadas y demás, pero ahí es donde, digo, la perspectiva de las prácticas corporales nos permite pensar ya no en eso, sino en la dimensión del cuerpo, del sujeto, de la persona, y entonces integrar a lo que puede ser la intervención en ese proceso de salud otros elementos. ¿Tá? Y no quedarme en que, bueno, en que todos los cuerpos van a estar reaccionando igual, no generar universalizaciones de la cosa. ¿Sí? Y eso es una vigilancia que tenemos que tener para las prácticas en salud. Nosotros venimos diciendo, para pensar un proceso, las prácticas en salud, tenemos que pensar en las singularidades, ¿no? Tenemos que pensar en las singularidades que hacen a cada persona, a cada sujeto, con su historia, con su contexto, ¿no? Esta cuestión de la salud y el ambiente, bueno, con su contexto, con sus relaciones con ese ambiente, y eso es singular. Y singular significa que es eso, particular para cada quien, más allá de, bueno, de generalidades que a veces se construyen. Entonces esto es, me parece que es un punto de partida, ¿no? Que es diferente. Bueno, ¿desde dónde voy a estar pensando este vínculo? Bueno, si ya me empiezo a plantear desde este lugar, desde las prácticas corporales y la posibilidad de comprender las singularidades, bueno, ya estoy pensando una práctica en salud que no va a ser igual para todo el mundo, y demás, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, este mismo marco teórico que venimos trabajando para pensar este vínculo, nos permite pensar sobre otros elementos que toman, vamos a decir, como, o reconocen la trayectoria de los procesos y las teorías en torno a la promoción de la salud, para pensar sobre los procesos de producción de salud, ¿no? ¿Y qué es lo que quiero decir con esto último? Es justamente la posibilidad de que el proceso de salud, ¿no? Pueda ser construido con el otro, ¿tá? Con esa persona que está ahí, ¿no? Entonces, esto de alguna manera también devuelve un poco la palabra a la persona en torno a su propio proceso de salud, la incomodidad que puede estar significando para las personas que trabajamos en salud es, bueno, nos implica de alguna manera corrernos un poco, ¿no? Y poder escuchar, ¿sí? Y no tomar como un lugar de extrema centralidad, sino justamente de hacer un proceso que es compartido, ¿sí? Un proceso, una coproducción de salud, un proceso compartido con el otro, no es una intervención sobre las personas, sino es junto con. ¿Tá? Y ahí se abre como toda otra puerta para pensar la salud también,
que está muy asociada justamente a la coproducción. Bueno, de repente, ahí si quieren, hablan, de repente puede ser un buen momento para preguntas, porque si no yo voy enganchando y sigo. Pero esto nos coloca en este lugar, ¿no? Es decir, bueno, devolver la palabra al otro también sobre su propio proceso y construir desde los distintos campos de saber esos procesos de salud. ¿Tá? Hay una perspectiva que también es interdisciplinaria, implícita en lo que estoy diciendo. Sí. No sé si quieren intervenir los compañeros Pablo y Ricardo. Sí, de no ser así, bueno, vamos a hablar de algunos procesos que parten de esta situación, de este estar en situación, ¿no? Por ejemplo, la Organización de Usuarios de Salud del Cerro, en la cual obviamente acompañé muchos años por trabajar en el Centro Comunal 17 y en el municipio A, hacen una construcción colectiva, hacen una construcción colectiva que permite una producción de determinados escenarios y determinadas formas, por ejemplo, de caminar, ¿no? Es muy, 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 muy trascendente, por ejemplo, lo que yo he visto en las caminatas de prevención del suicidio que se han hecho durante 8 años con el Liceo 11, impulsados por su docente de educación física, que trascienden, se sitúan. Hay 11 casos de ideación suicida por año, por allá por el 2016, 2017, sitúa, pone problema, y no es lo mismo ese caminar de todos los días, del caminar que los chiquilines tienen cuando están abordando este asunto, que los sitúa con un motivo, con un sentido. Su caminata tiene un sentido que es pensamiento, que es diálogo. Lo veías caminar, lo veías llegar, lo veías conversar, lo veías con su bandera, con sus colores, con su alegría y con ese estar trabajando un tema. Y eso es una forma colectiva de producir salud. O sea, es cuando vos te juntás con otros actores, y los propios actores que ahora son los jóvenes del Liceo 11, que son súper promotores en cuanto a la prevención de suicidio y la salud mental, y, y se juntan con actores de la organización social que son usuarios de salud, y se juntan con sus psicólogos, y se juntan con sus profesores de educación física, se juntan con sus compañeras, compañeros, con sus docentes, se juntan con sus barrios y su familia. Por este lado, digo, hay otras construcciones colectivas, como puede ser el Campamento a tu Salud, en donde se contaron 250 personas, desde bebés hasta abuelas y abuelos. El último que hicimos lo hicimos en Punta de Yeguas, y donde vos decís, esto también es una construcción cultural situada, colectiva, y que nos puso en otro sitio. Desde el sábado de mañana al domingo de tarde, nos puso en otro sitio, nos pone en otro sitio. Lo pone a los adultos mayores, a las jóvenes madres, mujeres, jóvenes madres, me corrigen algunas veces los compañeros que trabajan, primero mujeres, y ponen en situación al joven que se relaciona con el abuelo, que o el adulto que se relaciona con el niño, con el joven. Digo, también es esto de producir, lo que vos decías, producir salud colectivamente, es un asunto de ir probando modos y dándole sentido. No es hacer nada automáticamente. Todo lo vamos pensando, lo vamos razonando, lo vamos sintiendo, lo vamos explicitando, lo vamos dialogando, nos vamos construyendo y vamos cambiando de lugar para cualquier asunto. Esto que dice Rubén es fundamental, porque justamente es eso. O sea, me implica entonces pensando sobre esta cuestión, no es un hacer espontáneo el que estamos proponiendo en relación a esto, ¿no? Sino justamente como en la revisión del sentido que toman las prácticas en salud con las personas con las que estamos trabajando y con los colectivos, de forma colectiva, como decía Rubén recién. Y en estos ejemplos que él trae, me parece que está bueno para decir, bueno, ¿qué es lo saludable entonces? ¿No? Y mucho de lo saludable se va a estar jugando en la relación, en una cuestión que tiene que ver con la relación, con lo relacional también, ¿no?
Y por eso decíamos que dista un poco de pensar estrictamente como desde el paradigma de la actividad física, porque de alguna manera ya no, entonces ya no estoy dando por saludable al movimiento en sí mismo, sino que me estoy pudiendo preguntar sobre los sentidos de la práctica, sobre el cómo de esa práctica, las formas que puede tomar, la producción colectiva de la práctica, y ahí aparecen otros elementos que hacen a lo saludable, que no se anclan solamente en cuestiones asociadas como a valores y demás. Entonces eso, se amplía un poco ahí como el problema, el problema no, digo, sí, si lo queremos ver en términos de problema, vamos a ampliar un poco como la pregunta por lo menos, ¿no? En torno a lo saludable en esta relación. Y nosotros eso, y nos permite anclar lo saludable. Si no me muevo por moverme, o doy por hecho que el movimiento es salud, y entonces, y no necesariamente, Rubén lo decía hace un rato, a veces para algunos procesos puede el movimiento no serlo, ¿no? Entonces, poder reconocer eso también. Yo diría, para terminar con los ambientes y el ambiente, todo lo que nos rodea ese ambiente, ¿no? Toda nuestra casa, nuestra familia, nuestros amigos, nuestras salidas o no salidas, nuestro aislamiento, es ambiente. Y ahí hay que tener en cuenta esto, en cuanto a que es muy personalizado, muy, también el ambiente, hay que ver que no todos podemos hacer lo mismo en todos lados, ¿no? Y que yo estoy en el Prado, estoy en el circuito aeróbico del Prado, acá, que no es lo mismo caminar por la nueva calle Civil, que tiene una vereda, y mucho menos lo mismo que caminar por Burdeos o por Camino Sanfuentes, que la gente camina, o sea, sale a caminar, yo creo que peligrosamente, sale a caminar. En este caso, como tenemos un parque, preferiría que caminaran solo dentro del parque, ¿no? Pero hay que situarse en los ambientes, hay que situarse en el día, hay que sentir el sol, hay que sentir el frío, hay que ver la temperatura, hay que ver también que a veces la Rambla está muy quietita en las tardecitas y pasan 500, 600, 1200 autos y yo ando por allí caminando. Digo, el ambiente sin duda que da para un gran análisis y pienso que todas las personas lo pueden observar, y que no necesariamente, o sea, uno puede estar en el frío y saberlo, y estar en el super calor y saberlo y ubicarse y manejarse, tener una cultura corporal implica analizar esas cosas. Hay un espacio de cultura corporal por ahí que se trata sobre todo eso, que creemos que podemos saber algo, profesor de educación física, las licenciadas en educación física, que tiene que ver con la cultura corporal, que trae cada uno, que hay en el mundo, que se mueve, y analizarla en función, dialogando conmigo y con mi medio. Esto es un análisis cultural que podemos hacer cada uno en las charlas, en lo que vamos intercambiando, y bueno, eh, espero que yo por mi lado quedo por acá en el circuito del Prado, tranquilamente tomando sol a la sombra del ombú y viendo que el viento viene del sur, entonces está el celular está atrás del ombú, entonces una serie de cosas que uno se ubica corporalmente para hablar. La verdad que a este cierre que acaba de hacer Rubén, nada, me quedo ahí, y a la vez un comentario más, porque me quedaba pensando en esto que traía de la dimensión del ambiente, justamente algo que conversamos hace un rato, que es poder pensar entonces qué estaría, o cómo estaría siendo posible pensar la gestión de los espacios públicos, ¿no? O sea, el habitar los espacios públicos y qué sería un espacio saludable en ese sentido también. Me parece que ahí se abre como toda otra puerta para el intercambio, que podemos dejar para algún momento, pero que bueno, que también nos tiene intercambiando muy, ¿no? Desde el grupo, poder pensar lo comunitario incluso, ¿no? Como poder
pensar dónde se juega lo comunitario también en relación a lo saludable, ¿no? Si es sencillamente con nuclear gente y demás, o si tiene más que ver con, bueno, esta cuestión de lo relacional, de generar un espacio para el intercambio y para la construcción ahí también, más en un sentido abierto, ¿no? Así que bueno, me parece que eso también nos pone en lugares distintos en torno a lo que es el habitar de los espacios públicos y la posibilidad de pensar esto del ambiente y de pensar la salud. Puertas que quedan abiertas. Así que más que cierre, me parece que estamos dejando abierto un montón. Y bueno, muchas gracias también por la posibilidad de Y más que intervenir. interdisciplina, yo encontré ayer una palabra de una persona que habla de ecología política, es la fusión de los conocimientos. Acá estamos con animadores socioculturales, sociosanitarios, y vamos a fundir esto sentirnos que tenemos saber, que tenemos posibilidad de análisis, que tenemos posibilidad de acción, de compartir, de generar espacios de vida o que merezcan ser vividos, como dice alguna persona en alguno de los colectivos que trabajamos en salud, ¿no? Entre todos fusionarnos para generar esa vida. Bueno, muchas gracias y arriba. Muchas gracias.